¿Y si te dijera que en el corazón de Europa existe una capital donde todavía es posible ver las cicatrices de la Guerra Fría mientras se descubre una de las ciudades más modernas e influyentes del continente? Hoy nos dirigimos a Berlín, una ciudad que conoció la división, la vigilancia y las fronteras cerradas antes de convertirse en un símbolo mundial de libertad, innovación y renacimiento. Antes de adentrarnos en la historia de Berlín y de Alemania Oriental, es imposible hablar de este país sin mencionar su pasión por el fútbol. Alemania forma parte de las naciones más respetadas de la historia del fútbol mundial. La selección alemana ha ganado la Copa del Mundo en 4 ocasiones. En 1954, 1974, 1990 y 2014. Pocas selecciones nacionales pueden presumir de un palmarés semejante. Lo que distingue a Alemania no es solamente la cantidad de títulos, sino también su capacidad para mantenerse competitiva generación tras generación. Incluso en los momentos más difíciles, los aficionados alemanes siguen llenando los estadios y apoyando a su equipo con una fidelidad admirable. El fútbol forma verdaderamente parte del estilo de vida alemán. Cada fin de semana, millones de personas siguen los partidos de la Bundesliga, el campeonato nacional considerado uno de los más populares del mundo. Los estadios alemanes son conocidos por su ambiente, sus modernas infraestructuras y unas entradas que suelen ser más accesibles que en otros grandes campeonatos europeos. Clubes como Bayern Múnich, Borussia Dortmund o Hamburgo SV han contribuido a construir la reputación internacional del fútbol alemán. En una época en la que la Copa del Mundo atrae la atención de miles de millones de espectadores en todo el planeta, visitar Alemania también permite comprender por qué este deporte ocupa un lugar tan importante en la cultura nacional. Aquí, el fútbol va mucho más allá del simple ámbito deportivo. Forma parte de la identidad del país. Pero detrás de esta pasión popular también se esconde una historia mucho más compleja. Para comprender la Alemania moderna, hay que regresar a una época en la que el país estaba dividido en 2 mundos completamente diferentes. Nuestro viaje por Europa Central continúa bajo el sol del verano y, esta vez, hacemos una parada en Alemania, un país que desempeña un papel fundamental en la economía europea y mundial. Pero para comprender el Berlín actual, es necesario remontarse varias décadas atrás. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en 2 estados opuestos. En el este nació la República Democrática Alemana, más conocida como la Ronda, creada en 1949 bajo influencia soviética, adoptó un sistema socialista con una economía controlada por el Estado y un partido único en el poder. Durante más de 40 años, millones de personas vivieron detrás de lo que muchos consideraban el telón de acero. La vida cotidiana era particular. La educación y la atención médica estaban al alcance de la población. El desempleo era prácticamente inexistente, pero las libertades individuales estaban fuertemente limitadas. En aquella época, viajar libremente al extranjero era para muchos poco más que un sueño. Los medios de comunicación estaban controlados y criticar al gobierno podía tener graves consecuencias. La famosa Stasi, uno de los servicios de inteligencia más temidos de su tiempo, vigilaba una parte importante de la sociedad. Desde el punto de vista económico, la RDA logró desarrollar inicialmente su industria, especialmente en sectores como la química, la mecánica y la producción manufacturera. Sin embargo,
A partir de los años 70 comenzaron a hacerse más visibles las dificultades. La falta de innovación, la competencia tecnológica de Occidente y ciertas carencias ralentizaron progresivamente el crecimiento. Algo que siempre me llama la atención cuando visito ciudades que vivieron este periodo es comprobar hasta qué punto las decisiones políticas influyen directamente en la vida cotidiana de sus habitantes. El acceso al consumo, a la tecnología, al transporte internacional o incluso al emprendimiento era totalmente diferente de lo que conocemos hoy. El símbolo más conocido de esta división sigue siendo, por supuesto, el Muro de Berlín. Construido en 1961, separó familias, amigos e incluso barrios enteros. Durante casi 3 décadas se convirtió en la imagen más representativa de la confrontación entre el este y el oeste. Luego llegó el año 1989. Las manifestaciones pacíficas comenzaron a ganar fuerza. La población exigía más libertad y el sistema empezó a tambalearse. Cuando finalmente cayó el muro, las imágenes dieron la vuelta al mundo y marcaron uno de los momentos históricos más importantes del siglo XX. Si te gusta descubrir países poco conocidos, comprender su historia real y ver lugares que rara vez aparecen en los medios tradicionales, suscríbete ahora mismo y explora los demás documentales de viaje disponibles en el canal. Hoy, Berlín cuenta esta historia al aire libre. Varias secciones del muro siguen en pie y recuerdan a los visitantes lo que representó la división de Europa. También se pueden encontrar numerosos monumentos conmemorativos dedicados a las víctimas del nazismo y a los acontecimientos de la Guerra Fría. Pero Berlín no vive únicamente de su pasado. La ciudad se ha convertido en uno de los grandes centros europeos de la tecnología, las startups y la innovación. Jóvenes emprendedores de todo el mundo se instalan aquí para desarrollar nuevos proyectos relacionados con el mundo digital, la inteligencia artificial y los servicios en línea. Desde el punto de vista financiero, Alemania sigue siendo la primera economía de Europa. Esta fortaleza se refleja en las infraestructuras, el transporte público, los servicios urbanos y la calidad general de los equipamientos. Para los viajeros, esto significa desplazamientos sencillos, trenes rápidos y una red especialmente eficiente que conecta las principales ciudades del país. Para quienes disfrutan de los viajes de alta gama, Berlín también ofrece una amplia variedad de hoteles modernos, restaurantes reconocidos y numerosos espacios dedicados al bienestar.
Esta combinación entre patrimonio histórico y comodidad contemporánea atrae tanto a los apasionados de la historia como a quienes disfrutan de un estilo de vida más exclusivo. Al recorrer la ciudad también se descubren contrastes permanentes. Algunos barrios muestran una arquitectura ultramoderna, mientras que otros conservan edificios de diferentes épocas. Esta diversidad otorga a Berlín una identidad difícil de comparar con la de otras capitales europeas. Entre los lugares imprescindibles destaca la famosa Puerta de Brandeburgo, convertida en uno de los símbolos más reconocidos del país. Antiguamente situada junto a la frontera entre el este y el oeste, hoy representa la unidad recuperada de Alemania. Los amantes del arte también encuentran aquí su lugar gracias a los numerosos museos, galerías y espacios culturales repartidos por toda la ciudad. Berlín atrae desde hace mucho tiempo a artistas, músicos, cineastas y creadores procedentes de todos los continentes. Lo que más aprecio de esta ciudad es la manera en que asume su historia sin intentar borrarla. Los errores del pasado son visibles, explicados y estudiados. Este enfoque permite comprender mejor el presente mientras se prepara el futuro. Berlín demuestra que una ciudad puede atravesar grandes crisis, transformarse profundamente y convertirse en uno de los motores económicos, tecnológicos y culturales de toda una región. La historia de la RDA sigue siendo hoy un tema de debate en Alemania. Algunos destacan los aspectos sociales del sistema, mientras que otros recuerdan las numerosas restricciones que pesaban sobre las libertades individuales. Descubrí la historia de una ciudad dividida y reunificada, de un país que había superado sus heridas del pasado para construir un futuro democrático y próspero. Esta complejidad forma parte integral de la identidad alemana contemporánea. Una cosa es segura, pocos lugares en Europa permiten observar con tanta claridad como la historia, la política, la economía, la tecnología y el estilo de vida moderno se cruzan en un mismo espacio urbano. Gracias por acompañarnos en esta nueva etapa de nuestra aventura europea. Para descubrir más destinos originales, culturas poco conocidas y reportajes exclusivos en países que pocos viajeros exploran realmente, mira los demás videos del canal, deja un comentario, activa las notificaciones y suscríbete para no perderte ningún próximo viaje.